Preséntate ante Ahab, capítulo 18. Pasaron muchos días y al cabo de 3 años la palabra del Señor llegó a Elías. Preséntate ante Ahab y yo mandaré la lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces Elías fue a presentarse ante Ahab mientras el hambre arreciaba en Samaria. Entretanto, Ahab había llamado a Abdías, que era el mayordomo del palacio, que respetaba mucho al Señor, porque cuando Jezabel asesinó a los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 profetas, los había escondido en 2 grupos de 50 en una cueva y les había dado provisión de pan y agua. Ahab dijo a Abdías: Vamos a recorrer todos los manantiales y los torrentes del país. Quizá encontremos algo de hierba para conservar con vida a los caballos y las mulas y no tengamos que sacrificar a las bestias. Entonces se dividieron entre ellos el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro camino. Pero cuando Abdías iba por el camino, se encontró de pronto a Elías. El mayordomo lo reconoció, inclinó la cabeza y le preguntó: ¿Acaso tú eres mi señor Elías? El profeta respondió: Soy yo. Pero ahora irás a decirle a tu señor que aquí está Elías. Abdías replicó: ¿En qué he pecado para que entregues a tu servidor en manos de Ahab y me mate? Vive el Señor tu Dios, que no existe una nación extranjera o un reino donde mi Señor no haya enviado a un mensajero para buscarte, y cuando le decían: no se encuentra aquí, hacía jurar a esa nación o a ese reino que no te encontrabas allí. Pero ahora tú me dices: debes ir a decirle a tu Señor que aquí está Elías. Es seguro que cuando yo me aleje de ti, el Espíritu del Señor te llevará a un lugar que yo no sepa, mientras yo voy a contarle a Ahab, y después él, al no encontrarte, me degollará, a pesar de que tu servidor respeta al Señor desde su juventud. ¿Acaso no le han relatado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel asesinaba a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí en una cueva a 100 profetas del Señor en 2 grupos de 50 y les proveí de pan y agua? Y ahora tú dices: debes ir a decirle a tu Señor que aquí está Elías. Seguro que me degollará. Pero Elías le respondió: vive el Señor del universo, a quien sirvo, que en el día de hoy me presentaré ante él. Entonces fue Abdías al encuentro de Ahab, le contó todo, y Ahab fue al encuentro de Elías. El Señor es el único Dios. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú, azote de Israel? Elías respondió: yo no soy el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se fueron detrás de los Baales. Pero ahora envía mensajeros a todo Israel para que se reúnan conmigo sobre el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que comen de la mesa de Jezabel. Ahab envió mensajeros a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el monte Carmelo. Entonces se acercó Elías a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar renqueando de las 2 piernas? Si el Señor es Dios, síganlo, y si lo es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra. Después Elías dijo al pueblo: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado, y los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den 2 toros, que ellos mismos escojan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Y yo prepararé al otro toro, lo colocaré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Entonces ustedes invocarán el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios verdadero será el Dios que responda con fuego. Y todo el pueblo respondió: esta idea es buena. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un toro y comiencen primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego. Ellos tomaron el toro que le habían traído, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la tarde, gritando: Baal, respóndenos.
pero no había ni un ruido ni una respuesta, a pesar de que danzaban en torno al altar que habían hecho. Luego, por la tarde, Elías se burlaba de ellos y decía: griten más fuerte, porque Baal es un dios. Quizá esté conversando o esté ocupado, quizá esté de viaje o esté durmiendo, y así se despierta. Ellos por su parte gritaban con voz más fuerte y se hacían heridas, según su costumbre, con cuchillos y lanzas hasta que les corría la sangre por encima. Cuando pasó el mediodía, cayeron en trance hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no había aún ni un ruido, ni una respuesta y ni una réplica. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él y repararon el altar del Señor, que estaba destruido. Después Elías tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le había llegado la palabra del Señor, diciéndole: Israel será tu nombre. Elías edificó un altar para el nombre del Señor con las piedras e hizo una zanja alrededor del altar de una capacidad de 90 litros. Luego dispuso la leña, descuartizó el toro y lo colocó sobre la leña y ordenó: llenen 4 vasijas de agua y viértanla sobre el holocausto y sobre la leña. Y luego dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y dijo de nuevo: háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corría alrededor del altar y también la zanja se llenó de agua. A la hora del sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y gritó: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que en este día se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por tu orden he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, y que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el único Dios y que eres tú quien convierte sus corazones. De pronto descendió el fuego del Señor, devoró el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, e incluso secó el agua de la zanja. Entonces todo el pueblo sintió un temor reverencial, inclinaron sus rostros y exclamaron: el Señor es el único Dios, el Señor es el único Dios. Luego Elías les ordenó: atrapen a los profetas de Baal y que no escape ninguno de ellos. Los atraparon, Elías los hizo bajar al torrente Quizón y allí los degolló. Se desató una gran lluvia. Entonces dijo Elías a Ahab: sube, come y bebe, porque hay un ruido de lluvia abundante. Subió Ahab a comer y a beber. Elías, por su parte, subió a la cumbre del Carmelo, se encorvó hacia la tierra y colocó su cabeza entre las rodillas. Luego dijo a su servidor: sube y observa en dirección al mar. El servidor subió, observó al mar y replicó: no hay nada. Elías le ordenó por 7 veces: vuelve otra vez. Y a la séptima vez el servidor dijo: mira, una nube pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Entonces Elías le replicó: sube a decir a Ahab: engancha tu carro y baja, que no te detenga la lluvia. A esa hora ya los cielos se oscurecían cada vez más por las nubes. Hubo viento y se desató una gran lluvia. Ahab subió a su carro y se fue a Jezreel. La mano del Señor se posó sobre Elías, quien, ciñéndose la cintura, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel.